Una reforma, dos proyectos, el INE y la gente en las calles. Históricamente, nuestro país ha sufrido un sinfín de problemas. La apertura democrática no ha sido la excepción. Y es que si bien nunca tuvimos una dictadura militar oficial, el régimen de partido único emanado de la Revolución Mexicana funcionaba más o menos parecido. Tras una seguidilla de fraudes electorales que cuestionaban la democracia en México, el órgano electoral transitó de ser un ente gubernamental a un ente ciudadano. Por lo menos en la narrativa oficial, en los años 90, el IFE surgió como una alternativa para vigilar los comicios y garantizó la alternancia partidista en el poder. Después de 2016, la credibilidad de dicha institución se puso en disputa. Se cuestionaron los mecanismos de elección de los representantes de este y se acusó, nuevamente, ya no solo a un partido político, sino a varios, de haber encontrado la forma para nuevamente cooptarlo. Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, una reforma electoral que permitió la reelección de algunos cargos de representación popular y que transformó al IFE en el INE, trató, junto con las figuras de candidatos independientes, fungir como una válvula de escape. Sin embargo, la aceptación de este, al igual que la de la mayoría de los partidos políticos, se mantiene en números rojos. El presidente de la República se plantea una reforma constitucional para, nuevamente, modificar el órgano electoral, lo cual ha desencadenado una protesta, la más grande de la oposición en 4 años de gobierno de la 4T. Se dicen muchas cosas, que si lo que busca el Ejecutivo es perpetuarse en el poder, que si busca centralizar las decisiones, que si los plurinominales no van a desaparecer. Y bueno, tantas y tantas cosas, que por eso el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ha considerado, en el marco de la ya denominada Guerra de Marchas, puntualizar, con 2 grandes del tema, de qué va la reforma electoral. ¿De qué va? Peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy no podemos ignorar este tema, así que el día de hoy vamos a hablar sobre lo que todo el mundo está hablando y sobre lo que algunas personas prefieren no hablar porque no quieren pelear, discutir, quieren comerse el taco o la enchilada a gusto en la calle, quieren estar tranquilos en la fila de las tortillas, pero tenemos que hablarlo. Vamos a hablar sobre la reforma electoral. La reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso y que ha desencadenado un sinfín de comentarios, de reacciones también. Tuvimos la movilización en días pasados que convocó pues lo que ahora se llama Unidos, Unidas, Unides, lo que antes era Va por México, un sinfín de asociaciones civiles, algunas personas se sumaron, pues sin alguna afinidad política, a ningún partido. Bueno, ahí se hizo esta movilización y bueno, en la ciudad de Morelia contabilizamos cerca de 10,000, más o menos, personas que participaron. A nivel nacional, bueno, en varias ciudades se realizó. En la Ciudad de México, el secretario de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Martí Batres, salió a decir que eran también como 12,000 personas. Después, bueno, nos dimos cuenta que el cálculo era equivocado, fueron cerca de 60,000, 60,000 personas las que se movilizaron, entre ellas Claudio X González, Roberto Madrazo y bueno, muchas otras personas. Ya no quiero dar nombres porque pareciera que lo estoy haciendo en detrimento, ¿no? Nadie quiere marchar con el Bester Gordillo, al menos eso creo yo. Pero bueno, se dio esto y por eso es que en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el día de hoy, con Peras y Manzanas, vamos a tocar este tema y para eso pues tengo a los que saben, como siempre, Humberto Urquiza, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, pero aparte ¿cómo decirlo? Un conocedor del tema electoral. Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. Buenas noches, Nacho. La verdad es que es un gusto estar platicando de este tema, que creo que es importante, como bien lo decías, y que cada
6 años trasciende, o a veces hasta cada 3 años trasciende el tema de la reforma electoral y se vuelve en el motivo de análisis. Entonces, un gusto estar con ustedes. Perfecto, Humberto. Muchas gracias. Y bueno, yo le digo a Nacho, Ignacio, el presidente del IEM aquí en el estado de Michoacán, del Instituto Electoral de Michoacán. ¿Cómo estás, Nacho? Gracias, muy bien. Gracias, mi estimado Benja, querido Humberto. Pues lo acabas de decir, creo que no lo podemos ignorar, porque la reforma electoral trasciende a la vida política, trasciende a la vida democrática, trasciende a muchos temas la representación política de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, aunque estemos formados, como dices tú, en la fila de las tortillas, yo creo que al final a todos nos involucra y a todos nos implica este tipo de reformas, y yo creo que hay que deliberarla. A lo mejor dices tú, no pelearla, pero sí deliberarla, sí analizarla, sí reflexionarla, y creo que eso es muy válido, porque esa es la democracia al final. Claro, sí, yo hacía el comentario porque luego, por las posiciones políticas encontradas, me ha pasado, ¿no? De repente es como, ya mejor evitémoslo, ya no sigamos, porque esto está calentando, yo nomás quiero comprar mi refresco, ¿no? Sí, pero bueno, es parte de ello, celebro que eso suceda, porque esa es la democracia, exactamente. Siempre y cuando haya respeto, considero que es la democracia. Rápidamente, vamos a entrarle. El presidente de la República propuso una reforma electoral, la anunció. El partido que lo llevó al poder, el partido Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, ha lanzado una serie de puntos para resumir lo que es la reforma electoral. La oposición también ha lanzado una serie de puntos diciendo esto es lo que realmente es la reforma electoral. ¿Qué es la reforma electoral, Humberto? Es cierto que se acaban los plurinominales, es cierto que se plantea recortar el gasto a los partidos, salvo cuando haya elecciones. Es cierto que se plantea reducir el tiempo en televisión. Es cierto que es democrática, que el pueblo puede elegir. Mira, yo creo que, a ver, si la reforma trae efectivamente puntos nodales en lo que es el sistema electoral. Primero es efectivamente el financiamiento a partidos, lo que durante mucho tiempo se vio como una parte sustantiva del sistema electoral y del sistema de partidos, que era el financiamiento de partidos para evitar que entrara financiamiento ilícito y que con ello tuviéramos autoridades electas bajo un contrapeso ilícito. Hoy se transforma en la propuesta para que desaparezca el financiamiento a partidos, manteniendo solamente el financiamiento para campaña. O sea, cada 3 años se le daría dinero a los partidos políticos para campaña. 2, te comentaré cuáles son los puntos y si quieres después los analizamos. Claro. Primero es el tema de ya no financiamiento a partidos políticos, salvo en campaña. 2, el tema de transformar el INE, no desaparecerlo, transformar el INE a un instituto de elecciones y de consultas, ¿no? Que lleve toda la parte de la democracia representativa a través de las elecciones y la democracia directa a través de los mecanismos de participación ciudadana, los lleve a cabo el INE. Y una transformación interna, que no es menor, ¿no? Porque habla de órganos temporales y auxiliares y seguramente ahí habrá una transformación importante en la estructura del INE. Reducción de consejeros y elección de consejeros bajo un mecanismo popular, que es el voto directo. Y de los tribunales, ¿no? También, ¿no? Y de los tribunales, efectivamente. 3, el tema, bueno, y ahí también yo metería, porque creo que no es la esencia de la reforma, pero el tema de la desaparición de los órganos electorales locales y de los tribunales. Como el IEM. Como el IEM y como el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en cada entidad federativa. 3, el tema de la transformación del sistema de representación. Dejar de lado la mayoría relativa y transformar todo a representación proporcional. Esto es, el mecanismo, el sistema de elección sería por listas estatales donde se lograría o se trataría de que la representación fuera la representación proporcional pura. Esto es, que el porcentaje de votos que tiene un partido se vea representado casi exacto en el Congreso Federal, los congresos locales y evidentemente los ayuntamientos. Viene el tema de la transformación también del número de integrantes. Se reducen los federales y los senadores, ¿no? De los federales se reducen a 300, los senadores a 96, los congresos se reducen, Michoacán estaría entrando con esa fórmula a 22, 24 de los 40 que tiene hoy, y los ayuntamientos también se reduciría su número de integración. Regidores, ¿verdad? El cabildo. Regidores, exactamente, el cabildo. Y digamos, yo creo que son las propuestas más fuertes dentro de esta iniciativa. Bueno, y tele se reduce de 48 segundos, creo que a 30. Durante el proceso electoral se reduce el bombardeo que tiene el ciudadano en radio y televisión, sobre todo en televisión, y digamos, creo que son los puntos más importantes de esta reforma. Sí, Nacho.
No, bueno, creo que los acaba de resumir bastante bien Humberto, por lo que esa reforma, ciertamente, como bien apuntaban ustedes, hay otro paquete de reformas, se habla, por ejemplo, de la segunda vuelta electoral, en algunos casos, la incorporación de algunas causales de nulidad, por ejemplo, por la intervención de factores o de agentes externos, como puede ser el crimen organizado. En fin, o sea, incluso hace poco se hablaba de 104 iniciativas o de 104 propuestas que están planteadas, que al final del día, mira, como lo hemos dicho nosotros en el instituto, es legítimo y es una facultad y es una atribución que tienen en su momento el Ejecutivo, lo tienen los diputados, lo tienen los partidos políticos, que es plantear reformas, plantear iniciativas. Y bueno, pues al final del día, pues creo que aquí lo importante es precisamente entrar a esa ponderación, entrar a esa deliberación precisamente de cada uno de estos puntos, ¿no? Porque al final del día, ahorita, por ejemplo, de lo que bastante bien nos comentaba y nos reseñaba Humberto, pues si te fijas hay cuestiones que impactan propiamente al tema electoral, ¿no? El tema de las instituciones electorales, por ejemplo, el tema del voto electrónico, por ejemplo, también anda por ahí. Sí, Entonces, cierto, ese tema que también no es menor y más ahora con la experiencia brasileña que acabamos de tener. Pero también si te fijas hay temas que impactan directamente a la representación política, como decíamos hace rato, o sea, la composición del Congreso, la composición de ayuntamientos va más hacia el tema del propio régimen político, de la propia representación política, por supuesto, el tema de la democracia directa, ¿no? De la democracia participativa, bueno, pues con esta idea o con este planteamiento de que sea absorbido o que sea concentrado en el Instituto Nacional Electoral, pues sin duda también es otro tema. Entonces, de pronto vemos un abanico, ¿no? de temas en donde se tiene que ir analizando y se tiene que ir revisando precisamente las implicaciones de cada una de estas para poder, ahora sí que en sus términos, pues valorar cuál puede ser más pertinente o no en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vaya a vayar. Estamos de vuelta. Bien, ya nos dijeron los dos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? Cosas, o sea, de manera somera, no de manera general. Y hay cosas que rescatar, hay cosas que no sé, dependiendo del punto de vista de cada uno. Pero entonces, ¿es cierto que se acaba la democracia, Humberto? No, a ver, porque no, bueno, es que son como cosas que están repitiendo sí, claro, en el imaginario colectivo, en las redes sociales, ¿no? Entonces yo considero que es pertinente explicarle a la ciudadanía, pues, esta parte, ¿no? Mira, primero para saber si acaba una democracia hay que saber qué es la democracia. Hay muchas formas de definirla, pero una que sirve, en mi opinión, para analizar este tema es entender a la democracia como un mecanismo de toma de decisiones de quién te va a gobernar. O bien, cómo te va a gobernar, democracia representativa, democracia directa. A la luz de esa perspectiva, entonces yo creo que puedes jugar con muchos elementos y yo creo que no se acaba la democracia. Más bien hay que ver qué necesita México y cada entidad federativa para transformar su modelo democrático, electoral en principio. Digo, hay autores, el propio Ferrajoli te habla de democracia, ya no solamente la formal, que es la electoral, sino la sustantiva. Quedémonos en la formal, ¿no? Y es cómo elegir, cuál es el mejor método para elegir a nuestros gobernantes. Y ahí está el juego. ¿Queremos un sistema de partidos donde cuesten o no? ¿Donde le otorguemos dinero o no a los partidos políticos? Los partidos políticos son la única entidad, ni siquiera el sector educativo, salud, seguridad, que tienen una fórmula constitucional para asignar recursos. Nadie más la tiene. Entonces, tienen garantizado un presupuesto. Ese presupuesto normalmente crece porque tienes al padrón electoral como tu referente y normalmente crece, aunque en los últimos años ha ido en decremento, por cierto, ¿no? Yo creo que pensar si necesitamos un sistema, no costoso, voy a hablar más bien si necesitamos abaratar el costo de la democracia, yo creo que sí. Necesitamos darle, en mi opinión, un sentido más natural a los partidos, me explico. Si revisas la esencia de los partidos políticos es postular candidatos. ¿Qué pasa con un partido político fuera de proceso electoral? Se vuelve un actor político que incide en las decisiones. Sí, claro. Y la pregunta es, ¿los partidos están hechos para eso? Yo creo que no. Bueno, necesitas un instituto electoral o un sistema institucional donde se repartan las atribuciones en lo estatal y lo federal. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el mejor modelo institucional es el que teníamos antes de 2014, donde el IEM y los órganos electorales locales hacían lo suyo con sus tribunales y lo federal lo propio, y estaban separados.
Pero hay que decirlo, la reforma del 2014... Sí, centraliza eso. No, y la reforma del 2014 ya hablaba de la desaparición de los soples. Sí, es más, sí. le expuso La este planteó. calificativo. Entonces, y lo planteó, y se planteó muy claramente en esa reforma que se tenían que desaparecer y se recuperaron. Pero se recuperaron en una lógica que también hay que ser honestos, y es, hoy prácticamente el INE tiene una facultad normativa frente a los OPLES, donde yo no veo una sola atribución del OPLE que no sea propia sin que incida el INE en sus decisiones. Claro. Registro de candidaturas, lineamientos del INE. Cómputos, lineamientos del INE, que en mi opinión son quizás de los hechos más trascendentales, ¿no? Es más, el propio financiamiento estatal a los partidos políticos, el INE tiene incidencia en ello. Entonces, hay que hacer más baratas las elecciones, yo creo que sí. ¿Cómo? Ese es el tema, ¿no? Yo creo que hay que revisar el modelo de financiamiento de partidos, si quieres tener o no instituciones locales, en mi opinión sí, pero separarlas totalmente del nacional. Y el tema del voto electrónico, ¿no? Yo creo que hoy sí tenemos claro que debemos de transitar hacia un modelo más innovador de voto electrónico. ¿Qué garantizaría todo esto, en mi opinión? Replantear una esencia, en mi opinión, del sistema electoral. Campañas. ¿Cuál es la esencia de un candidato? Acercarse a la gente para que vote por él. Sin embargo, en un modelo donde es tan costosa una campaña, porque son carísimas las campañas, prácticamente un candidato busca incidir al electorado en una visión más mercantilista, ¿no? Y yo, me tocó vivir en algún momento de mi vida, por mi padre, me tocó vivir campañas de piso, y me tocó estar calle a calle buscando el apoyo hacia un candidato. Y hoy es virtual, pero digamos muy costoso. Entonces, yo creo que sí tenemos que replantear el tema del costo, del diseño institucional y de la forma en cómo garantizamos que la representación política tenga más cercanía. Hoy la credibilidad hacia las instituciones está por los suelos, Claro. Y entonces necesitamos replantear la credibilidad hacia los gobiernos, y ahí pasa el cómo hacemos elecciones donde haya más cercanía entre el votante y el candidato. Nacho. Mira, yo coincido mucho en lo que dice Humberto, creo que hay un diagnóstico, incluso fíjate que leyendo algunas de las iniciativas, los diagnósticos se acercan mucho a lo que comenta Humberto, y se acerca mucho a lo que se ha dicho en diferentes momentos, es decir, traemos una crisis de representación política, creo que eso es evidente, traemos un déficit de confianza hacia las propias instituciones, digo, eso es evidente, traemos un alto costo en los procesos electorales, eso se ha dicho también en diferentes momentos, claro que eso es evidente. El propio modelo de comunicación política hay que replantearlo, ¿no? O sea, de pronto, después del 2007 terminó siendo muchos más millones de spots, pero además un modelo que no te transmite prácticamente nada al ciudadano, pero que ahora con las redes sociales se potencializa, entonces de pronto también ha como despersonalizado a lo mejor esas campañas, ¿no? Que comenta Humberto, que eran a piso, ¿no? Y acabarte los tenis, acabarte los zapatos y todo eso, entonces pues claro que hay que replantear ese tema. Por supuesto que hay que repensar el papel de los propios partidos políticos como entidades de interés público, como reflejo de una sociedad cada vez más plural, claro que hay que ver eso. En fin, o sea, creo que el diagnóstico, de verdad, yo creo que hay muchos puntos de coincidencia en ese tema. Ahora, ciertamente, como también comento, creo que aquí la gran pregunta es cómo hacerlo. Y yo creo que ahí es donde se tiene que plantear el debate, porque de pronto yo advierto como que, a ver, está claro que hay dos posturas. También creo que eso ya está más que evidente y tenemos claro que hay dos posturas. Pero un poco la preocupación es, bueno, ¿y en qué momento vamos a debatir estas propuestas? O sea, todas las propuestas, porque también eso de centrar todo en una, como que también a mí me cuesta un poco de trabajo. Porque en el cómo, sin duda, va a haber muchas implicaciones. Puede haber varias implicaciones al propio sistema de partidos, al propio sistema electoral y al propio régimen democrático. Cuando hablamos de sistemas electorales, de diseños de sistemas electorales, tenemos que tener claro que la incorporación de algún elemento, la desaparición de algún elemento, el replanteamiento de algún elemento que forma parte del sistema va a impactar y va a tener una consecuencia. Buena o mala, no lo sé, pero va a tener una consecuencia. Reducir el número de legisladores en el Congreso tendrá una consecuencia, no sé cuál, pero debe de tener una. Reducir a regidores debe de tener una. Transitar a un esquema de representación proporcional, ¿sí?, con la eliminación de la mayoría relativa, por supuesto que también va a tener una implicación. ¿Cuál? No lo sé.
el tema del sistema de partidos, eliminar el recurso va a tener una consecuencia. Y entonces de pronto Sí, pareciera... yo ya no veo, perdón que te interrumpa, Sí, no, Nacho, no. yo ya no veo, o sea, a un presidente de partido, pues, Así es, ¿qué va a hacer? Así es. Mientras Correcto. no haya Y- campaña, ¿de qué va a vivir? ¿No? Y esa es una consecuencia y es un efecto, ¿no? A lo mejor tu sistema pluripartidista se acorta, no lo sé, o sea, hay varias cosas que, O se insisto, ensancha. o se ensancha, ¿no? O sea, puede ser cada vez más o cada vez menos. El propio tema, mira, yo termino rápido, recuerdo cuando el tema de la Corte Interamericana, candidaturas independientes, dice la Corte rápidamente, le dice a México, tú decídelo, atiende a tus factores sociales, económicos, culturales y decídelo. Y esa es la pregunta ahorita, en el contexto y en el momento en el que estamos, ¿qué hacemos? Y cómo lo hacemos, como dice Humberto, ¿no? Ok, pero entonces sí nos queda claro que no es un atentado contra la democracia. No. Habrá cosas que pueden cambiar, ¿no? Eso es lo estabas diciendo tú Sí, ahorita, sí, ¿no? sí, Dependiendo de lo tenemos que que se... analizarlo. Sí, claro, tenemos que analizarlo. O sea, de entrada eso sí me interesa como que se quede ese mensaje. No nos volvemos dictadura, pues, ¿no? Entonces, independientemente de qué lado esté usted o qué proyecto de reforma o de no reforma apoye, sí es necesario dejar claro eso. Lo demás, pues ya cada quien decidirá en casa a quién respalda, con quién se siente identificado, ¿no? Pero sí es necesario dejar eso, o sea, claro, ¿no? No hay un atentado a la democracia, eso es sumamente importante porque sí es como necesario, ¿no?, dilucidar esta clase de cosas, porque de pronto, pues bueno, hasta yo me asustaría, ¿no?, si me dijeran Claro. que, claro, es porque queremos empoderar a quien ya tiene poder y que sea una decisión unilateral la que se tome, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ahorita, ¿no? Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Humberto, entonces, ya una vez hablado todo esto, tú como persona, como ¿a favor o en contra? A ver, a favor del debate de una reforma, a favor, ¿no? Ajá. Porque se ha hecho cada 3 años. Y a favor de replantear el sistema electoral, a favor. O sea, yo sí creo que necesitamos sacudir, hoy es un momento de sacudir el sistema electoral, de sacudir el sistema de gobierno y el sistema de partidos. Yo creo que sí, porque sí creo que en el diagnóstico que bien decía Nacho, hemos encontrado ya elementos que necesitamos tomar en cuenta y que pocas veces se han analizado. Entonces, Ajá. financiamiento a partidos, el sistema, digamos, institucional, el sistema de voto que podría abaratar las elecciones en alguna medida, pero te implicaría algunos otros retos. En fin, yo creo que sí necesitamos aprovechar la coyuntura para sacudir el sistema electoral y replantearlo. Y dos, sí quitar, digamos, o sí revisar la idea de que la democracia es la postura de una persona. Porque a veces también el debate se ha dado por la incidencia de un solo actor del INE, donde se ha convertido, ¿no?, en la voz de la democracia, cuando creo que la democracia está en muchos aspectos de la vida de la ciudadanía. Totalmente y ahí es de donde acuerdo. tenemos que despersonalizar el debate, lo decía muy bien Nacho, poner sobre la mesa todas las propuestas que hay muchas, efectivamente, y de ahí ver en las condiciones que tiene México, en las condiciones que tiene Michoacán y cada entidad federativa, qué nos conviene más, ¿no? Y ahí yo creo que sí es necesario que algunos de estos puntos que se está planteando en esta iniciativa, pero en otras, ¿no? Evidentemente, conjugar la diversidad de cada iniciativa como siempre ha sido. Si nosotros revisemos las iniciativas, las reformas electorales siempre han sido el ganar y ganar, ¿no? Gana uno y gana el otro. Creo que podemos llegar a ese escenario, sí creo que podemos llegar, pero sí creo que tenemos que llegar a un nuevo paradigma del sistema electoral, porque en mi opinión el mexicano ya se está acabando. Sí, justamente eso, ¿no? A ver, la democracia no es Morena y el presidente, tampoco lo es el INE. O sea, eso es cierto, hay que despersonalizar, la democracia es otra cosa. No es el presidente del INE, ni siquiera Lorenzo Córdoba, es el INE Claro. como institución que realiza funciones fundamentales dentro de un proceso. Eso yo creo que sí es fundamental. Es una institución que va más allá de una persona. Pero el tema es que necesitamos llevar un debate donde el sistema, como decía Nacho, cómo estructuramos un sistema de instituciones, independientemente de las personas. Claro, Nacho. No, La mira, yo misma, creo que ¿favor eso... o en contra? No, ¿Qué? no, yo creo que igual. A ver, es que precisamente de pronto dominan más los argumentos, como se dicen, y aquí me corregirá Humberto, ad hominem, a las personas,
que al sistema y a las propias instituciones. Y yo creo que tenemos que empezar por eso. Hagamos a un lado, ¿sí?, ese tipo de argumentos que yo creo que no abonan, y entonces centrémonos en lo que verdaderamente es importante. Y te digo, yo creo que en ese punto hay un diagnóstico claro. Hace días el propio INE acaba de presentar un informe elaborado con el INEGI, que es el llamado Informe País 2020, donde precisamente te da cuenta de la percepción que tiene la ciudadanía sobre algunos temas. Y mucho de lo que estamos diciendo aquí estaría avalado precisamente por esa situación, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde tenemos que analizarlo. Yo creo que no podemos agarrar todo el paquete y decir, estoy a favor de la reforma, porque repito, no es propiamente una reforma, son reformas. Ni podemos decir, estoy en contra o a favor de todas las reformas. Yo creo que ese es el gran tema que tenemos ahorita, que no hemos tenido esa capacidad de diseccionar, de precisamente poner todas las cartas sobre la mesa y a partir de ahí empezar a reflexionar. Yo coincido con Humberto cuando decimos, tenemos que repensar el sistema electoral. Claro que tenemos que repensarlo en muchos temas. ¿Qué es caro? Por supuesto que es caro, ¿sí? Pero hay que preguntarnos por qué es caro y entonces en función a ello, ¿por qué tenemos que hacerlo? Claro, cuando entras, por ejemplo, y Humberto aquí no me deja de mentir, cuando entras a estas dinámicas, las autoridades electorales, por decir nada más un solo tema, de adquisición o contratación de boletas electorales, en un contexto donde un mercado es muy reducido, ¿no? Y donde una lógica económica, una ¿no? lógica económica, a ellos lo que les interesa es el tema, ¿no? Porque es un tema, una relación comercial empresarial, y llegas y te ponen y te dicen, sabes que pues la boleta va a estar a $1.50, ¿para dónde te haces? Y termina, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo que está detrás de esa boleta es el derecho de la ciudadanía a votar. Sí, claro, claro. Y entonces terminas pagando la boleta a $1.50 cuando otro proveedor que no te pudo dar el servicio te la está ofreciendo a 78 centavos. Claro. ¿Es caro? Pues sí, sí es caro, pero incluso también por el mismo mercado. ¿Sí? Ahorita por eso la COFESE ya está iniciando una investigación de proveedurías. Y digo, te hablo de eso, te hablo de materiales, te hablo de PREPs y muchos otros temas, por supuesto, que sin duda nos tienen que permitir replantear varios temas. En esa lógica entraría, por ejemplo, una urna electrónica. Claro, a lo mejor el primer fregazo sería bastante caro, pero con el tiempo los costos pueden reducir, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Pero son precisamente todos esos elementos que tienes que analizar, la parte económica, la parte social, la parte cultural, por supuesto la parte política, y a partir de ahí ir sopesando dentro del cúmulo de propuestas cuáles son oportunas ahorita y cuáles no. A lo mejor habrá algunas que son muy buenas ahorita, no sé, se me ocurre por ejemplo el tema segunda vuelta, pudiese ser interesante, pero tú dices, oye, a ver, ¿el contexto político ahorita me da para eso? No, la cambiamos después. Así pasó con las candidaturas independientes, primero que sí, luego que no. La reelección, o sea. La propia reelección también es otro planteamiento, claro. Con los libros de texto. Sí, sufragio efectivo, no reelección. Claro. Y a mí me tocó ver cómo ya hay reelección de alcaldes y de diputados. Claro. Sí, o sea, y yo lo tenía tan tatuado porque, bueno, mis profesores de civismo hicieron buena chamba en esa parte, tal vez en otras no, pero se concentraban mucho en eso, en el sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, yo crecí que cuando lo vi, pues yo incluso me sentí y sigue pesando, atentado, como afectado, así como, ¿qué No, pasa? pero sigue pesando porque si tú te fijas, la reelección, digamos, el hecho histórico que marcó la no reelección es presidente de la República. Hoy presidente de la República y gobernador no se pueden reelegir. Sí, Y no veo que haya un debate para que eso suceda, al contrario. O sea, es un tema se que tomaría como algo bueno, negativo. A ver, exactamente. ayer presentaron una iniciativa en la a un Ciudad de diputado México de Morena, y que no va a prosperar. no, la retiró al mediodía. O sea, Ya. la avienta y después, no, mejor no, y ya la Era retira. para que se fuera 4 años, pero Sí, hubiera 4, reelección. Parlamento, por ejemplo, ayuntamientos, sí se pueden reelegir ya. Entonces, ese temor que había esta figura se desvaneció. Y sin mucho debate, por cierto, porque se metió muy por debajo de la reforma. Hubo y salió, mucho debate. Sí, ¿no? Es que ese es el tema. A ver, ¿cuántas veces nos hemos detenido a incorporar ciertas figuras pensando que va a producir un efecto político? ¿No? Y pasó con la candidatura independiente. Las primeras veces de la candidatura independiente dijeron, estos van a tapizar a los partidos, van a desplazar a los partidos. Y nos dimos cuenta que y muchos de pronto eran gente de partidos que incorporas se iban la al tema figura, independiente, y no hay ese desplazamiento, ¿no? Y encontramos estos fenómenos. Sí. A eso me refiero con los efectos. ¿Qué te produce? ¿Qué consecuencias te produce? Si Buenas, me pueden malas, un esto, lo poquito, otro.
¿no? Ya los independientes yo creo que ya quedaron otra vez fuera de la jugada. Yo también creo que la figura independiente ya no trascendió sabe. por el modelo. Vuelvo al tema del Ahí modelo. es donde ¿no? tenemos que revisar esos modelos. Pero fíjate qué interesante el tema, voy a utilizar el tema de candidatura independiente. La candidatura independiente rompió un mito que no se ha comentado mucho en el sistema electoral. Financiamiento público a partidos evita la incidencia de recurso privado, que es malo. Ajá. Tú revisa cómo han ganado los candidatos independientes y han ganado con recurso privado. Claro, claro. No con recurso público. Sí, sí, sí. Gobernador, Sí, sí, sí. Sí. ayuntamientos, diputados han ganado Sí. con recurso privado. Entonces, ese mito de que demos recurso público para evitar que llegue el privado y que sea malo, porque además Sí. se presume que es malo, y que con eso evitemos tener autoridades electas por los malos, resulta que no es cierto. Y entonces el INE fiscalizó a estos candidatos independientes y nunca dijo que el financiamiento había sido ilegal. Entonces Claro. quiere decir que se rompe el mito de que se pueden ganar elecciones con recurso privado. Y eso transforma el sistema de partidos Claro. en México. Entonces, cuando debatamos el tema de financiamiento público a partidos, hay que traer esos elementos. Claro, porque eso es cierto, ¿eh? Sí derriba el mito, ¿no? O sea, van a ser patrones de quién les pagó, ¿no? Exacto. Pues ahí lo vimos, se diluyeron, o sea, lo estamos diciendo, el mismo, por ejemplo, el Bronco, venía del PRI. Aquí mismo en la ciudad, ¿no? El alcalde Alfonso Martínez. Pedro él venía Kumamoto con una quizás es el único estructura, que no. Claro, eso es Pero lo que iba, intentó crear su Kumamoto, partido. Claro. Entonces alcanzó. lo No, absorbió y el no. sistema. Claro, Es claro, donde tenemos que cambiarlo. claro. Pero Sí. es el modelo, dice Humberto. Sí, totalmente. Hay que revisar el modelo, hay que revisar las reglas que están en torno a la figura, ¿sí? Más allá de cualquier otra consideración, para incluso valorar si realmente, como está en este momento, propicia la formación de candidaturas independientes o las está inhibiendo, ¿no? Claro. Como en tema de los propios formación de partidos, etcétera. Entonces hay una serie de elementos, volvemos a lo mismo, si tú haces algo, si tú elevas el umbral, ¿qué produce? Si lo bajas, ¿qué produces? O sea, si elevas el umbral, más partidos. Si lo subes, menos partidos. Si lo bajas, más partidos. Entonces, de pronto pareciera que esa idea, ¿no? De Ajá. dónde ajustas, cómo mueves para en su momento producir, vuelvo otra vez, una consecuencia dentro del sistema. Claro. Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, espera sin más. Estamos de vuelta. Bueno, ya hablamos de muchas cosas. Se plantea la desaparición de los soples, decía aquí Humberto, es decir, de los órganos electorales locales, ¿no? Y de los tribunales electorales locales. ¿Cómo ves eso tú, Nacho? Fíjate que decía hace rato bien Humberto, no es la primera vez que se plantea este tema de la desaparición, recuerdo 2013, 2014, se dio ahí la situación, también lo plantearon. Y en aquel entonces efectivamente se transitó a este modelo del Sistema Nacional de Elecciones, en donde efectivamente quien de alguna manera coordina, encabeza, estructura este modelo, pues evidentemente lo lleva el Instituto Nacional Electoral. A ver, en el tema ya concretamente de la desaparición que se vuelve a poner sobre la mesa, me parece que aquí yo lo que nosotros hemos dicho es, bueno, empecemos por ver las actividades y las funciones que llevan a cabo los institutos electorales locales, más allá del modelo del diseño, porque ciertamente también, como se dice ahorita, si bien es cierto, ahorita hay la propuesta de su desaparición, también yo sé que en la mesa en este momento está la propuesta de regresar a este esquema de federalización de los institutos más vinculados con los órganos estatales, concretamente la designación a través de los propios congresos, ¿no? Y seguramente podrá haber ahí algunas otras propuestas, no lo sé, pero a ver, independientemente de eso, me parece que lo que tenemos que analizar aquí, la parte que tenemos que reflexionar es el papel que llevan a cabo estos institutos electorales locales. Yo les decía, a ver, no por el hecho de desaparecer al instituto electoral vas a desaparecer actividades, y esto es bien importante, o sea, no por el hecho de que se va al instituto,
quiere decir que vas a prescindir, por ejemplo, de instalación de órganos desconcentrados en 116 comités municipales y distritales, ¿no? Pensando en la lógica electoral, ¿no? No quiere decir que vaya a desaparecer el registro de candidaturas en su momento, no quiere decir que va a desaparecer, por ejemplo, la asistencia electoral, no quiere decir que vaya a desaparecer la producción de material y documentación electoral, no quiere decir que vaya a desaparecer un programa de resultados electorales preliminares. Es decir, hay una serie de cuestiones inherentes a un proceso electoral que no por el hecho de que no esté el Instituto Electoral se va a prescindir de ellas, ¿sí? Y creo que eso es muy importante. En algún momento alguien las tendría que absorber. ¿Sí? Sí, y entonces la lógica económica, pues de alguna manera no se viene del todo abajo, pero a ver, entonces al rato, pues un Instituto Nacional Electoral y de Consejo, en lugar de requerir 100 personas, pues vas a requerir 200, ¿no? O sí, yo lo decía, en el tema jurisdiccional. Incluso yo pensaba, tal vez absorbería todo al IEM, por ejemplo, pues ¿no? sí, porque a los trabajadores todo, o sea, porque pues ¿quién lo va a hacer? Ajá, claro. Sí, pero ahí está también esta otra parte de, hace rato se hablaba de la temporalidad de algunas instancias distritales y municipales, por eso ese es el otro tema. Yo creo que ahí en su momento, pero ya lo dejamos por otro lado, algo decía ahorita Humberto, es la lógica electoral, ¿eh? También está la otra parte democrática que a veces se nos olvida, esa parte sustantiva de los derechos, el mejoramiento económico, bueno, en fin, pero bueno, sí, centrándonos, entonces yo bajo esta lógica, la verdad, y digo, no por querer defender la chamba como pudiera pensar alguien, no, es la institución, dilo, sí. No, es la institución y al final de cuentas, porque yo sí creo que el papel de la autoridad es fundamental en la conducción política de un proceso electoral a nivel local. O sea, lo que hace el Instituto Electoral, más allá, insisto, de estos temas técnicos, de procedimiento, lo que hace el Instituto Electoral en términos de contención política, en términos de presencia en cada uno de los municipios, ¿sí? Del propio Estado, la presencia de la autoridad y del árbitro en la contienda, me parece que sí cumple una función importante dentro de los propios procesos electorales. Digo, no por algo hemos tenido elecciones libres y auténticas ya desde hace un muy buen rato, ¿sí? Con diferentes modelos, con diferentes diseños. A Humberto le tocó un modelo, ahorita nos toca a nosotros, pero el papel del instituto ahí ha estado. Claro. Además de temas importantes como el tema indígena, que es fundamental también hoy en día, además de todo el tema, sí, o sea, todo el tema claro. que traemos, por ejemplo, en tema de violencia política de género, que hoy en día también es un tema muy importante para la salud de la democracia, además de todo el tema de los grupos minoritarios, de las acciones afirmativas, de temas de la diversidad sexual, en fin, o sea, al final del día me parece que también nosotros atendemos una parte muy importante de este tipo de sectores que encuentran en el instituto a veces nada más un espacio propicio para reflexionar y para plantear y para dar voz a sus propias necesidades. No solo la lógica electoral, pues. No, o sea, tío, a veces nosotros nada más abrimos el espacio y ellos llegan y se manifiestan y se expresan y fijan su posición sobre ciertos temas. Entonces yo creo que el hecho de que exista una institución que te permita eso, en términos electorales, en términos políticos, en términos democráticos, al menos en lo personal, pues por supuesto que yo creo que hay que mantenerla. Claro, a lo mejor será necesario replantear algunas cosas, como dice Humberto, revisar, por supuesto, le entramos a la revisada, ¿no? Pero creo que al final de cuentas la institución, desde mi punto, habría que mantenerla. ¿Cómo ves, Humberto? No, yo lo dije, ¿no? O sea, me tocó transitar esa reforma del 2014 como consejero en el modelo anterior y luego consejero en el modelo actual, y estoy convencidísimo de que los institutos electorales locales deben de permanecer, pero no en este modelo que tenemos. O sea, yo creo que sí hay, y el tiempo da la razón a quien la tiene, porque la reforma del 2014 se visualizaba como una reforma que quitaba controles sobre los órganos electorales y locales, ¿no? Y lo que vemos es que no es cierto, que los controles siguen, pero ahora del INE, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que replantear ahora la existencia de un órgano electoral local que tenga plena capacidad de organizar elecciones con total autonomía de los poderes de arriba y de un lado. Esto es ejecutivo, legislativo, judicial del Estado de Michoacán, pero también de los de la Federación. Entonces, necesitamos fortalecer a los órganos electorales, sí, volverlos otra vez estos órganos autónomos, totalmente aislados de cualquier incidencia de instituciones como hoy existe, y dejar que sus atribuciones las recoja otra vez como en mucho tiempo la trajeron. Y tiene una lógica, en mi opinión, muy clara. Fíjense qué interesante. Si mantenemos este modelo de 2014, de centralizar las elecciones,
lo que estamos provocando es que un órgano nacional esté validando a un Estado, gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Y no son las autoridades de cada entidad federativa en ejercicio de su soberanía las que estén validando esa elección. Hoy creo que el modelo de institutos locales ha dejado en claro que necesitamos recuperar la soberanía de las entidades federativas. La famosa federalización del sentido más puro del concepto federalizar no es centralizar, aunque en México federalizar es centralizar, ¿no? No, la federalización es la descentralización y es la recuperación de la soberanía del Estado de Michoacán de cada entidad federativa para que el mismo Estado de Michoacán a través de su propia institución sea la que se encargue de organizar las elecciones y le dé su constancia a su gobernador, a su diputado y a sus ayuntamientos. Eso para mí fue algo que desde el 2014 se rompió y que nunca lo reflexionaron porque, un poco lo que decía Nacho, luego la coyuntura más política pesó más que la técnica y entonces te das cuenta que una decisión política de tener controles provocó que los órganos electorales estuvieran en esta condición digamos, de alineamiento con el INE. Hoy el debate de si es un órgano autónomo el IEM y el de cada entidad federativa es un tema que poco se ha analizado. Sí, eso es cierto. Y lo digo porque, insisto, el sistema electoral, ves un reglamento de elecciones que prácticamente le dice al órgano electoral local cómo tiene que funcionar. Y ahí es donde yo creo que tenemos que replantear mucho. Entonces, yo sí soy por recuperar la fortaleza de los órganos electorales locales en el modelo anterior a 2014 y más bien desde ahí fortalecer la democracia representativa y la participativa, porque el gran tema es quién va a organizar estos mecanismos de participación directa que tiene Michoacán, ¿no? Si desaparecen los órganos. Creo que ahí es donde sí tenemos que fortalecer. Y fíjate, haciendo una reflexión a lo que decías, es totalmente cierto. Haciendo un breve análisis así histórico, el federalismo cumplió una función en un tiempo determinado de la historia. Un país tan grande que viene saliendo de una independencia, que se mete cada 10 años en un conflicto, en una guerra, necesita tener orden. Por eso el federalismo era necesario, ¿no? Que el gobernador, que muchas veces era el caudillo de tal estado, organice ese estado y les dé seguridad, vea cómo está el tema, ¿no? Etcétera, ¿no? Siglo XIX estamos hablando. En el siglo XX se mantuvo el federalismo, pero sí considero que el federalismo le ha quedado mucho a deber al pueblo. O sea, porque eso es totalmente cierto lo que dice. O sea, federalismo aquí, cuando hablamos de federalizar, nos suena más bien a centralizar y no a darle autonomía total a dos temas históricos. A los estados. ¿Cuándo se da la independencia de Texas y cuándo se da el intento de independencia de Yucatán? ¿Cuándo se da la centralización del poder? ¿No? Claro. Y cuándo, que es el modelo del 36, 43, ¿no? Del modelo centralista. Y viene el tema de cómo, creo yo, quedan reminiscencias de ese modelo centralista cuando se recupera el federalismo, pero la federación dice yo me quedo con muchas atribuciones porque es interesante. Y de ahí la construcción histórico-jurídica de estas instituciones es más la centralización. Entonces sí tenemos que abonar más por estados fuertes y sólidos y el sistema electoral es el primero de ellos, ¿no? El poder electoral, hablan algunos autores, es digamos, la capacidad que tiene la ciudadanía de elegir a sus propias autoridades. Michoacán debe tener su propia instancia para hacerlo. Sí, claro que sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos para concluir, Nacho. ¿Sí? Esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso ya para las conclusiones. Yo quiero hacerles una última pregunta, a ver si el tiempo nos alcanza también para las conclusiones. ¿Cómo ven ustedes dos el tema de que consejeros sean propuestos por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo y que sean votados por la ciudadanía? Particularmente no me convence. Ajá. Digo, habría que ver los detalles, ¿no? Pero puesto así como tú lo planteas, no me convence. De manera general no habrá que ver detalles. En el sentido, y te voy a decir principalmente cuál es la parte. O sea, yo creo que aquí el tema de la especialización creo que es fundamental. Hoy la materia electoral ha crecido de una manera muy importante. No quiere decir que solamente sea un tema para iluminar, ni mucho menos, ¿no? Pero sí requiere hoy en día de un grado de especialización importante. Ciertamente yo entendería, por eso te digo, habría que ver detalles, pero yo entendería que en algún momento tendría que haber ciertos filtros, ¿no? Dentro de esas propuestas. Sí, porque pero se supone el hecho, perdón, Nacho, nada más para precisar que la propuesta es que Poder Judicial lance 20. Sí, pero bajo Ejecutivo qué esquema, 20, claro. A ver, digo, porque 10 senadores y 10 a ver, diputados, hablando ¿no? claros, hablando claro, si tú ves, por ejemplo, cómo la Corte propone propuestas para magistrados regionales,
Si tú ves cómo el legislativo procesa, entendiendo que incluso el Poder Legislativo es un órgano político, y tampoco me extrañaría que sus decisiones sean políticas, pero también viendo cómo procesas tú también ciertos nombramientos de otras... de muchos órganos autónomos. Entonces, de los nuevos autónomos. O sea, entonces, es como una esa es cuota la parte que a mí me llamaría. Y luego, si a eso, insisto, y no porque desconfíe de la ciudadanía, pero al rato entonces pues va a ser consejero el que sea más carismático, el que salga mejor en el que haya hecho una mejor campaña, o no sé, porque incluso no sé si va a haber campañas o los van a subir, tendrá que tener algún costo, no lo sé. La verdad tengo mis dudas, digo, insisto, en términos generales, yo tendría mis dudas, creo honestamente. La reforma plantea que los partidos se mantengan al margen. Sí. A ver, la ley orgánica dice que en las jefaturas de tenencia no participan los partidos. No, incluso es lo que quería decir, o sea, porque entonces, mira, es por ejemplo como lo de la revocación de mandato, ¿no? Los partidos no pueden, pero se creó que siga la democracia, sí, o sea, que todo el mundo finalmente anda un partido, claro, pues, ¿no? Claro, entonces... Ese es el tema, ¿no? Yo creo que la verdad, yo pensaría más en un esquema, si quieren, más reforzado. Mira, a mí en lo personal me ha tocado transitar en los dos modelos, ¿no? En el modelo donde te revisan, te auscultan, te examinan, esto, lo otro. Y me ha tocado transitar en el modelo de la designación política. Yo, en lo personal, me sentí más cómodo en el primero que en el segundo, porque ahí dependes de tus capacidades, ¿no? Y de que alguien te revise. En el otro, pues depende más. Nacho? No, bueno, hablo del procedimiento. Sí, hablo del procedimiento. Sigue siendo yo hablo del procedimiento, pero ya acá es más la coyuntura meramente política, independientemente o haciendo un poco más de lado el tema del perfil. Esa es la parte, Yo ¿no? creo que al Ahora, final la insisto, decisión de la designación actualmente pasa también por un filtro muy político. sí, seguramente. Muy. Pues yo creo que, a ver, volvemos a lo mismo. No, creo yo que igual que en el Congreso no puede ser distinto porque es un órgano político el Congreso. Acá evidentemente estás designando también de alguna forma una instancia política, sí técnica por la parte procesal y electoral, pero al final de cuentas somos actores políticos en el buen sentido de la palabra, no políticos, sí políticos porque arbitramos una elección, porque arbitramos procesos democráticos. Entonces yo creo que sí tiene que existir esa dosis, habrá que ver en qué medida, habrá que ver cuál pesa más, cuál pesa menos, pero al final de cuentas yo creo que el componente político por la naturaleza electoral siempre va a estar presente. No me espanta el tema porque si tú revisas la historia de las instituciones, Poder Judicial en algún momento se elige por voto. Por voto, y eran elecciones. No me espanta eso. Más bien sí creo que está aquí en, lo decía Nacho ahorita muy bien, es en qué queremos de consejero. Recordamos cómo inicia el INE y el IFE y los órganos electorales locales. Consejero ciudadano. O sea, había la necesidad de una legitimación desde la ciudadanía de quién gobernaba. Y el filtro era el ciudadano, que no el especialista. ¿Necesitamos un especialista como consejero? No lo sé, Nacho. Yo no una lo parte sé. sí y otra Yo parte creo no. que el especialista está en las direcciones, en todo tu aparato, que lo conoces muy bien, tu director, porque además el INE ha profesionalizado gran parte del Instituto Electoral, está bien. Ahí es donde tenemos a los especialistas, pero la toma de decisiones, tú lo dijiste muy bien, en un Consejo General, son técnicas, pero muy políticas, ¿no? Y ahí es donde, primero, ¿qué tipo de consejero necesitamos? Y si necesitamos un consejero ciudadano, la pregunta es cómo lo hacemos para que la ciudadanía esté representada ahí. Lo dejo así, ¿eh? Si queremos un especialista, entonces efectivamente generemos un modelo que te genere al mejor especialista, donde se respete, Nacho, y hoy sí creo, insisto, que efectivamente el modelo que tiene el INE es muy bueno porque te examinan, te entrevistan, pero al final de cuentas la decisión, no, digamos, tus calificaciones no son la última palabra. O sea, tus calificaciones de esos procesos no te definen para poder entrar y no te garantizan nada. Porque los 11 consejeros determinan quién sí y quién no, pudiendo ser el que salió a lo mejor al final o el que salió al primer lugar. Entonces, yo creo que hay que definir primero qué queremos de instituciones y ya de ahí ver si lo hacemos por elección directa o un modelo como que tiene actualmente el INE o otro que pueda ser distinto, lo que quieran. Y de ahí, si va a ser por votación directa, sí hay que ver, eso sí coincido con Nacho, es el cómo, ¿no? Porque prácticamente hablar de un sistema electoral dentro del sistema electoral, ¿no? Y entonces eso hablar de un modelo de cómo eliges en todo el país. Porque entonces, si a mí me interesara ser consejero, yo tengo que hacer campaña o mostrarme o que me conozcan en Michoacán y todo el país. Me va a alcanzar el dinero. Ya moverme, ya olvídate de contratar espacio. O sea,
Ese es el único tema, pero yo parto más de la idea de qué perfil de consejeros necesitamos. Y ahí es donde creo que el análisis y el debate debe de ser qué consejeros electorales necesitamos, ¿no? Altamente políticos, altamente técnicos o representantes ciudadanos. Y ahí es donde veremos el cómo. O un poquito de todo. O un poquito de todo, efectivamente. Sí, porque a mí la verdad me asusta mucho cuando usamos la palabra ciudadanía, porque creo que en los últimos años nos la han robado, Está la han cooptada. politizado bastante, Claro, está muy manoseada, ¿no? Y entonces, de repente digo, pues todos los ciudadanos tenemos simpatías políticas por un proyecto o por otro. Por Está lo, bien. Y qué bueno que sea así. Sí, qué bueno. lo que sí considero que es necesario que Fíjate, reconozcamos. ¿qué pasa en Estados Unidos cuando eligen a un ministro de la Corte? El perfil que más pesa es el ideológico. Ah, claro. Fíjate, o sea, no Sí. pasa nada que lleves a un perfil ideológico. El problema es cómo funciona ese ¿Cómo perfil. decides? ¿Cómo decides también cómo funciona ese perfil, no? Porque la legitimidad no solamente es de quién te designa, sino de cómo la ejerces. Y ahí es donde hemos Claro. tenido casos donde creo que en el ejercicio de la función como consejeros han desvirtuado Sí. mucho su naturaleza. Sí, porque digo, y que considero que esto es necesario decirlo. O sea, la verdad es que los órganos autónomos sí han sido asaltados por los partidos políticos en la medida en la que han encontrado mecanismos para poder acceder a ellos. No hemos dimensionado, creo que en algunos momentos, la figura de los órganos autónomos. Siguen siendo, Ajá. en algunos casos, de verdad, todavía te llegan circulares y oficios Sí. donde te conciben como una instancia incluso del propio gobierno. O el gobierno Claro. sigue pagando Sí. la nómina de algunos de ellos. Exacto, ¿no? Claro. Entonces ese es el tema. ¿no? Exacto. Entonces, ¿no? ¿Qué y- dices y- tú? y ¿Y no dónde es- queda ese tema? Y además están sindicalizados. Ya. ¿no? Entonces dices, híjole, o sea, ¿cómo y entenderla? esta ¿no? desconfianza generalizada de la ciudadanía no es gratuita, pues tampoco. O sea, tiene que ver con un montón de hechos históricos que se han ido Claro, acumulando y que pues, las circunstancias Sí. económicas. Y por, sociales, eso, contables. correcto, y por eso yo hablo del tema del financiamiento de partidos. Impactas en eso. O sea, necesitas un partido, un sistema de partidos que sea un actor político fuera de procesos, entonces vas a seguir teniendo esta cooptación. Necesitas un sistema electoral, necesitas un sistema de partidos donde solamente postulen a los candidatos y hasta ahí yo creo que ese es el debate que se tiene que dar, ¿no? Y Pues- porque tiene incidencias y consecuencias, como decía Nacho. ¿Qué les parece si una vez que se vote y eso, nos volvemos a ver ¿Regresamos? y Va. lo platicamos? Va Porque que va. muchísimas cosas que decir y ya nos tenemos que... Correcto. Cuenta ir. con eso, cuenta ¿Sí? con eso. Muchas Benja. gracias, Claro Nacho. que sí, no, gracias a ti, gracias, Miumber. Aquí Muchas estamos. gracias, También un Humberto. gustazo, Nacho. No, como un siempre. gusto compartir con ustedes la mesa y bueno, nos tenemos que ir. Esperamos que haya servido de algo esta charla el día de hoy. Yo sí quiero aprovechar la cámara para decirle que el INE sí se toca, pero que se toque por todos y en el buen sentido. Todos aportando, todos tratando de corregirlo, es perfectible. Dejemos un poquito, aunque no se pueda, la politización de lado y veámoslo como lo dijeron aquí ellos dos, en un sentido positivo y en un sentido de mejoramiento. Llevemos el debate a donde de verdad tiene que estar. Buenas noches, soy Benjamín Mendoza Madrigal, esto fue Peras y Manzanas, gracias por habernos visto y recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos en pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó